Hola, muy buenos días. Mi nombre es Kenia Yanira Rodríguez, estudiante de la carrera de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Honduras. Nosotros somos el grupo número 1 y venimos a exponer sobre lo que es la pobreza como un problema social en el desarrollo de Honduras. Como sabemos, este es un problema pues que nos ha alcanzado a la mayoría de nosotros los hondureños, pero en esta exposición les vamos a explicar muchas causas, que es la pobreza, y vamos a aprender mucho. Siguiente. Como introducción tenemos que la presente investigación aborda la problemática de la pobreza. Como les dije al principio, este es un problema serio y grande que nosotros los hondureños pues tenemos, pero hay muchas formas también como nosotros también podemos evitar, ¿verdad? Caer hasta una extrema pobreza. Y más adelante les vamos a explicar todos esos detalles. Dice que la investigación sobre este tema se hace con el interés de conocer más sobre la pobreza como problema social, sus causas y sus posibles soluciones, y cómo el actor hondureño Medardo Mejía aborda dicho tema en su cuento La Silla Vieja y su presencia en realidad de los ciudadanos del pueblo. Proseguimos. Como objetivo general tenemos que es conocer la influencia de la problemática social de la pobreza en el contexto hondureño, relacionado con que con el cuento La Silla Vieja y la actualidad del Catacamas. Como podemos ver en este objetivo, eh, nos da a conocer sobre lo que es la problemática social que influye en la pobreza en el contexto de lo que está viviendo el pueblo hondureño. Y este problema sobre la pobreza lo relacionamos con el cuento de Medardo Mejía, La Silla Vieja, y la actualidad de Catacamas. Seguimos. Objetivos específicos. Identificar cómo la pobreza influye en la problemática de las familias de Catacamas. Catacamas es un municipio que pertenece al departamento de Olancho, de nuestro país, bello país, Honduras. Nos enfocamos ahí. Sabemos que la pobreza, pues en total, se da en todo Honduras, pero no podíamos hacerlo a nivel nacional. Entonces nos enfocamos en lo que fue el municipio de Catacamas. Número 2, comparar el tipo de la pobreza que viven las familias de Catacamas con la pobreza que Medardo Mejía presenta en su cuento La Silla Vieja. Como ven, aquí se hace una comparación de lo que pasó en el cuento de Medardo Mejía relacionado con la pobreza que viven las familias de Catacamas. Número 3, identificar qué tipo de pobreza azota a las familias de Catacamas. Son muchas, ¿verdad? Las dificultades que vivimos los hondureños, principalmente las familias de Catacamas, eh, de diferentes maneras. eh, Como dice, identificar los tipos de pobreza, porque son varios. Siguiente. Preguntas de investigación. ¿Cómo la pobreza influye en la problemática social? En el contexto de las familias de Catacamas, la pobreza influye mucho en los problemas sociales que como familias podemos estar atravesando, tal vez en la salud, tal vez en finanzas, pero de una u otra manera la pobreza influye mucho en lo que son las familias. Número 2, ¿qué consecuencias ha dejado la pobreza en los pobladores de Catacamas?
Número 3, ¿cómo Medardo Mejía presenta la pobreza en su cuento La Silla Vieja y cómo se vincula con la realidad de las familias de Catacamas? Nosotros hicimos un estudio de cómo la pobreza de Catacamas en muchas familias se relaciona con el cuento del autor Medardo Mejía, La Silla Vieja, cómo está vinculada en las realidades que viven las familias de Catacamas. La verdad, son muchos los problemas, los factores, los cuales están influyendo, los cuales presentan las familias, algunas familias de la ciudad de Catacamas. Seguimos. La justificación. Conocer sobre la pobreza es parte muy importante para la educación, ya que esta es un problema social. Como les explico, la pobreza dice que es algo importante para la educación porque de allí influyen muchas cosas de poder lograr hacerlas o de no lograrlas. Dice, ya que es un problema social, este es un problema que generalmente pues lo vive todo nuestro país, todo Honduras, pero nosotros los enfocamos en lo que es en el municipio de Catacamas. Dice que de forma directa afecta a las instituciones educativas, teniendo un impacto negativo y muy agresivo en los índices de matrícula. Aquí es donde la pobreza influye en lo que es en la deserción escolar, porque por falta de dinero, de recursos, tal vez no tienen la oportunidad y se salen de la universidad, se salen de las escuelas. Y aquí es donde la pobreza los alcanza. Dice, ya que no todos los ciudadanos cuentan con la oportunidad de estar en un centro educativo, la falta de infraestructura, así como otros recursos fundamentales para la educación. Este problema social no solo afecta en la educación, sino en otros ámbitos sociales. La pobreza va relacionado con muchos aspectos. La pobreza, como les explicaba, influye en la educación, influye en la salud. En muchas áreas de nuestras vidas, la pobreza influye en las familias hondureñas y en las familias del municipio de Catacamas. Seguimos con nuestra presentación y nos dice que la pobreza de Catacamas personificada en la silla vieja. Ese es nuestro tema de hoy. Este es nuestro tema de exponer, de explicar, de cómo la pobreza de Catacamas está personificada en la silla vieja del cuento de Medardo Mejía. Seguimos explicando en esta mañana. Dice, autor del cuento, Medardo Mejía. Lugar de nacimiento, Manto Olancho. Es nuestro paisano porque es de Olancho. Fecha de nacimiento, el 20 de octubre de 1907. Fecha de muerte, falleció en 1981 en Tegucigalpa, Honduras. Seguimos. Síntesis del cuento La Silla Vieja. Este cuento hace una reflexión o una crítica de la manera en que el gobierno quería imponer la reforma agraria en nuestro país. Esta es la síntesis del cuento de La Silla Vieja. Y dice que hace una reflexión crítica. ¿Cómo dice el gobierno quería imponer reforma agraria en nuestro país? Esto como una premisa, discusión que se llevaba a cabo en el comedor con un total de 6 sillas, haciendo alusión a las discusiones realizadas por la clase obrera. Esta es la síntesis del cuento, de ahí es donde relacionamos lo que es el tema la pobreza, porque lo relacionamos con la síntesis del cuento de La Silla Vieja. Pues ahí les expliqué algo del cuento que nos tocó como grupo, que dice que el gobierno quería imponer una reforma agraria en nuestro país
y que esto como una premisa de discusión que se llevaba a cabo. Dice, ahí nos explica que era un comedor con total de 6 días, haciendo alusión a las discusiones realizadas por la clase obrera. Seguimos en esta mañana explicándoles, espero que me estén entendiendo, que estén captando los problemas que como sociedad pues estamos viviendo, lo que es la pobreza. El enfoque de la investigación. La investigación que se desarrollará utilizará un enfoque cuantitativo, ya que parte de una idea que se delimita y una vez acostada se generan objetivos y preguntas de investigación. Se revisa la literatura y se construye un marco o perspectiva teórica. Este es el enfoque que tiene nuestra investigación. Es un enfoque cuantitativo. Seguimos con la siguiente diapositiva. Alcance de la investigación. La investigación descriptiva tiene como objetivo principal llegar a conocer las costumbres, actitudes y situaciones que predominan en la descripción exacta del objeto del estudio. Se encarga de identificar las relaciones existentes entre dos o más variables. Hernández, Sampieri y Mendoza Torres, los actores. Seguimos. Diseño de investigación. Método hipotético, deductivo. ¿Por qué hipotético deductivo? Porque se trata del método que parte de una hipótesis o explicación inicial para luego obtener conclusiones particulares de ella, que luego serán a su vez comprobadas experimentalmente, es decir, comprende un paso inicial de inferencias empíricas, observación, por ejemplo, que permiten deducir una hipótesis inicial. Seguimos con la presentación. Población. ¿De dónde tomamos la población? De Catacamas Olancho. Y nos dice que la muestra para esta investigación se tomará en cuenta 50 familias, que por lo menos con 3 años de haberse constituido ante la sociedad de clase social baja y media de la ciudad de Catacamas, departamento de Olancho. Aquí está garantizado que la población fue de Catacamas Olancho, que la muestra la tomamos a 50 familias, que por lo menos tengan 3 años de haberse constituido ante la sociedad. Seguimos. Conclusiones, ya para concluir lo que es nuestra presentación. Con ayuda de este estudio realizado y todos los insumos e información recabada, se puede concluir que la ciudad de Catacamas amerita plantear una fuerte orientación ante la expansión y fortalecimiento de los esfuerzos en el sector agrícola, el cual dará como resultado no solamente el aumento de la producción de alimentos, sino más bien se convertirá en fuente de generación de empleo productivo para la gente del área rural. Servirá de soporte para el eventual desarrollo. Con esto concluimos lo que es el cuento de la silla vieja. Dice que van a crear fuentes de trabajo para que la clase media pueda trabajar en áreas rurales, en la agrícola. Y dice que también dentro de los factores asociados a situaciones de pobreza en la ciudad de Catacamas, en cuanto a las situaciones sociales de carácter estructural, como la pobreza
y la situación de los grupos sociales más vulnerables tienen y seguirán teniendo una relación directa con la oferta y con la capacidad de respuestas ante las necesidades que presentan las familias de Catacamas. Seguimos con la presentación. Y por último, muchas gracias. Agradezco su tiempo, agradezco por poner atención. Este es un tema de sumamente muy importante, ya que sabemos que influye en muchos factores, en muchas áreas, en nuestras familias, en nuestras familias. A veces tenemos familias de clase media, clase baja, también clase alta, pero sobre todo la pobreza es un factor que consume totalmente las familias, ya que no les permite realizar muchas actividades, pero sabemos que como pueblo podemos salir adelante si creamos fuentes de empleo, fuentes para generar, ir disminuyendo la pobreza. Yo sé que la pobreza siempre va a estar en nuestro país, pero debemos de tratar de cada día ser mejores y seguir adelante. Muchas gracias, licenciada y compañeros, por su atención.